Buenas tardes y bienvenidos a Historia Viva, el espacio donde analizamos los grandes momentos que cambiaron a la humanidad. Hoy viajamos al siglo XVIII, una época de ideas revolucionarias, científicos brillantes y pensadores valientes. Estamos hablando del pensamiento ilustrado, también conocido como la Ilustración del siglo de las luces. Pero, ¿por qué fue realmente este movimiento? ¿Por qué se transformó la economía, la política, la educación y los derechos humanos? Para responder a estas preguntas, conectamos en vivo con nuestro reportero de exteriores, quien se encuentra en un escenario muy especial. Muchas gracias, Estudio. Me encuentro frente a la reconstrucción del Salón Ilustrado de París, donde hace más de 2 siglos se reunían los grandes pensadores del momento. Aquí, entre libros, mapas y debates apasionados, surgieron ideas que incendiaron las llamas de la revolución. La Ilustración, que floreció en el siglo XVIII, principalmente en Francia, impulsó una economía radical. Dejó atrás las explicaciones basadas, supersticiones y colocó en el centro al ser humano. Y su razón en 3 ideas estaba: la libertad, la igualdad y el progreso, y la educación como derecho universal. Muchos de esos pensadores, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot y Cat, cuestionaron los abusos del poder absoluto y propusieron nuevos modelos políticos y sociales. Vamos a profundizar en cómo estas ideas afectaron también a la economía. Y para hablaremos de esto con un experto. Muchas gracias. La Ilustración no solo cambió la política o la filosofía, también revolucionó el pensamiento económico. Uno de los autores más influyentes fue Adam Smith, considerado el padre del capitalismo moderno. Su obra, La riqueza de las naciones, plantea que los mercados funcionan mejor cuando están libres de interferencias del Estado, lo que hoy conocemos como liberalismo económico. Se empezó a pensar que la economía debía seguir leyes naturales, como si fuera una ciencia. Por ejemplo, Smith hablaba de la mano invisible del mercado, una metáfora que explica cómo, al buscar su propio beneficio, el individuo puede también contribuir al bienestar general sin quererlo. Además, se introdujo el concepto de propiedad privada como un derecho natural y clave para la evolución del sistema capitalista. En resumen, el pensamiento ilustrado fundó las bases para una economía moderna que cambiaría para siempre la forma de entender la riqueza y el trabajo. Muchas gracias. Sí, recuerdo haber escuchado esa historia de mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo, a mi bisabuelo y a mi abuelo y a mi papá. Yo era un joven aprendiz en París cuando todo eso empezó. La ciudad bullía de ideas. Recuerdo haber escuchado a Diderot y a Lemberg hablar sobre su enciclopedia, una obra que reunía todo el saber de nuestra época. Nunca antes se había intentado algo así. También vi cómo Voltaire defendía la libertad de expresión y se enfrentaba a los dogmas de la iglesia. Un hombre valiente, y Rousseau, que hablaba del pueblo como el verdadero soberano. Es inspirado a muchos a levantarse y exigir su derecho. Mucha gente no sabía leer, pero poco a poco las ideas se fueron disolviendo. Se habla de igualdad, de educación para todos, de un gobierno justo. Nunca pensamos que la razón pudiera cambiar tanto, pero lo hizo. Hoy todas las historias han pasado generación en generación, que han demostrado cómo podremos renovar nuestra historia a través del pensamiento ilustrado. Qué emoción escuchar ese testimonio. Como hemos visto, el pensamiento ilustrado no fue solo un movimiento fisiológico, sino una revolución silenciosa que sembró las bases de las democracias modernas y la construcción, los derechos civiles y hasta la economía actual. La Ilustración nos enseñó a pensar, a cuestionar y a buscar el conocimiento como herramienta de su libertad. Y aunque han pasado más de 200 años, sus ideas siguen vigentes, en escuelas, en ciencias, en los debates sobre la justicia y en cada ciudadano que define sus derechos. Volvamos a los estudios con más información sobre el debate. Gracias por este recorrido. Fue inspirador. La Ilustración fue sin duda una chispa que encendió la modernidad. Hoy vivimos en un mundo
donde muchas de esas ideas, como la libertad, la igualdad, la educación y la razón, aún luchan por realizarse plenamente. Pero si algo nos enseña el siglo de las luces, es que pensar y actuar con razón puede cambiar la historia. Gracias por acompañarnos. Esto fue Historia Viva. Hasta la próxima.